Hola, ¿cómo están? Muchas bendiciones para todos. Bueno, hoy quiero compartirles este estudio que también tiene que ver con nuestra identidad y es de la fe y de la prueba. Y vamos a leer este pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, acá vamos a ver el significado de dos palabras. La primera, el significado de la palabra fe. ¿Qué es la fe? Bueno, hay un versículo muy conocido que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso está en Hebreos 11:1. ¿Pero qué quiere decir esto? Generalmente cuando pensamos acerca de la fe, se nos viene a la mente algo abstracto, solamente algo en que creemos, en lo que podemos depositar nuestra confianza. Pero ¿saben una cosa? El significado real de lo que es la fe es en sí tu identidad. El apóstol Pablo, del capítulo 1, sabemos que Romanos, como venimos viendo, es la carta que te revela la identidad, tu identidad en Dios, tu identidad como hijo de Dios, como rescatado, como comprado por sangre. ¿Quién sos? ¿Qué puedes hacer? Bueno, eso se habla desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Ahí hay una división más, pero bueno, hasta el capítulo 11. A partir del capítulo 12 empieza el modo práctico. O sea, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué? ¿Para qué es toda nuestra nueva identidad? ¿Sí? Entonces ahí, bueno, empieza a decir que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional por todas las misericordias. Pero ahora en el versículo 3 nos habla de que a todos nos fue dada una medida de fe y que por tanto no tenemos que tener más concepto de sí, o sea, de nosotros mismos, del que debemos tener, de lo que nos dice esta medida de fe. Y ahí habla y quiere decir, contextualizando este texto con toda la carta, porque eso es lo que siempre hacemos, ¿no es cierto? Como estudiantes, como personas que estudiamos las escrituras, la palabra de Dios, es nunca descontextualizar un texto. O sea, siempre hay que ver todo el contexto para ver qué es lo que está diciendo ahí. Y eso es lo que hacemos acá. Acá Pablo, la fe que él está hablando acá, no es, aunque creo en que mañana voy a tener un auto, creo que mañana voy a tener una casa, creo que mañana voy a ser rico. No, la fe que él está hablando acá es la identidad. Sí. Él durante los 11 capítulos viene hablándote de tu identidad. Tu identidad, tu nueva identidad como hijo de Dios. Y esa es la fe. Ese es el documento. Cuando leímos recién, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto en el significado original de la palabra que fue escrita, dice, es pues la fe, digamos, es un documento por escrito de quién somos nosotros, de quiénes somos. Es por eso que cuando sigue después el capítulo 11 de Hebreos, nos habla de los valientes de la fe. Por ejemplo, Abraham dice que él habitó en tienda porque tenía su mente, su mirada puesta en la ciudad celestial. O sea que él, para tener esa fe, primero tuvo que saber cuál era su identidad. Y él supo y entendió que su identidad, su ciudadanía, no era de esta tierra. Era una ciudadanía de los cielos. Después, bueno, sigue con Moisés. Moisés dice que se rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, porque él dice que sabía que era hebreo y sabía
su verdadera identidad. O sea, él renunció a la identidad que el mundo le había dado como hijo de la hija de Faraón, como tenerlo todo. Él renunció a todo. Su identidad como hijo de hombre, digamos, como hijo de Adán o como hijo del mundo, le daba todo a él. Todos los placeres, todas las riquezas, todo el oro, todo lo que él quería, toda la fama y todo el poder. Pero él, porque tenía en claro su identidad, de dónde venía y a quién iba, él dice que se mantuvo como viendo al invisible. Entonces ahí vemos que la fe en realidad no es algo abstracto, algo exterior, algo loco en que lo que nosotros podamos llegar a creer de afuera, sino que la fe es lo que nosotros creemos de adentro nuestro. O sea, de nuestra identidad. O sea que la fe verdadera es creer tu identidad. La fe verdadera es creer la identidad que Dios te dio a vos. Que vos sos un hijo de Dios, que vos sos un comprado, que vos desde ahora en adelante no sos más, digamos, un esclavo del pecado, sino que estás manejándote en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa es tu identidad y esa es tu fe. Y esa es tu fe. Y esa es la fe que acá Pedro dice que va a ser sometida a prueba. Pero acá vamos con lo otro, ¿no? Prueba. Siempre cuando hablamos de prueba, de sometimiento, enseguida nos imaginamos, digamos, como un examen para ver si somos o no somos. Pero acá la palabra no es en ese sentido, sino que la palabra acá, prueba, como también Pedro lo remarca, ¿no? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se manifieste Jesucristo. La palabra prueba, en casi todas las veces que aparece la palabra esta en el Nuevo Testamento, nos habla no de prueba, digamos, de un examen, sino de un crisol, de esto que está hablando, de un horno, de la orfebrería, de meter el oro dentro del horno, pero no para hacerle daño, y no que el horno le va a quitar valor. Por el contrario, el horno le va a sumar valor a la pieza de oro que está sometida ahí al horno de fuego. ¿Por qué? Porque va a quitar las escorias, va a quitar los metales que no son preciosos y lo va a separar del verdadero metal precioso. Ese metal precioso no es otra cosa que la vida de Cristo dentro nuestro. Ese metal precioso no es otra cosa que nuestra identidad. Por eso nuestra fe tiene que ser sometida sí o sí a prueba. ¿Para qué? Para que realmente podamos separar lo que es la identidad de nuestro viejo hombre que está viciada con los deseos engañosos de la carne, está viciada con el mundo, está viciada con la muerte, con el olor, con la putrefacción. Y nuestra identidad, siendo sometida a prueba, pueda separarse y nuestra nueva identidad quede completamente pura. Eso es lo que buscamos con estos estudios y eso es lo que busca también lo que es el sometimiento a prueba. Ustedes van a ver en las escrituras que en ningún momento Jesucristo dijo que una vez que nos convirtamos a Él, a pesar de que Él es el dueño del oro, de la plata, Él es la salud, Él es la sanidad, que Él es el todo, que Él es el dueño de todo. En ningún momento se nos dice que nosotros, digamos, vamos a estar todo color de rosa, como generalmente se dice. Sino que Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y ahí está la palabra confiad. Ahí está la palabra que nos señala la fe. La fe nos señala que tu identidad en Dios no la puede tocar nadie.
es intocable. Ahora, ¿qué va a hacer el enemigo cuando estemos en medio de las pruebas, cuando estemos siendo zarandeados por la prueba? Va a querer venir a meter en nuestra mente, en nuestro corazón, que si vos estás pasando eso, debe ser por algo malo, debe ser por algo que hiciste, debe ser por algo que ya perdiste, ya no sos más hijo de Dios. Esos pensamientos te va a traer el enemigo. Pero la identidad que nosotros recibimos en Dios, no la recibimos, acuérdense esto siempre. Toda tu identidad en Dios, quién sos vos verdaderamente en Dios, no lo recibiste por algo que vos hiciste. Y por lo tanto, no lo vas a seguir sosteniendo por tus obras, sino que tu nueva identidad descansa únicamente en el sacrificio consumado de la cruz del Calvario. Por eso Jesús, cuando en sus últimas palabras fueron consumado es, ya está todo hecho, ya hice todo lo que tenía que hacer. Y dice que esta palabra consumado es, viene en un término, en aquel entonces, de un término cuando alguien ganaba una batalla, decía consumado es, o la palabra es tetelestai. Consumado es, la batalla ya está ganada, ya vencí. Y eso es lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y ese es lo que a nosotros nos dio, nuestra nueva identidad. Antes todas las cosas, somos más que vencedores. Por eso es bueno cuando por ahí uno dice, ¿por qué declaramos la palabra? ¿Por qué profesamos la palabra? En realidad no la declaramos para Dios, sino que la declaramos para nosotros mismos. Por ejemplo, estamos pasando por una situación mala. Y en la situación mala, obvio, se nos vienen sentimientos y pensamientos de todo tipo queriéndonos, sobre que estamos mal, bajonearnos más y decirnos que todo ya está perdido. Pero es ahí en ese momento que nosotros tenemos que recordar la palabra de Dios y quiénes somos y proclamarla. Y decir, yo estoy así, en esta condición, yo estoy enfermo, pero tu palabra dice que tú llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario, Señor. Eso es lo que me dice tu palabra. Yo estoy pasando por una mala situación económica. Pero tu palabra, Señor, dice que he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé vivir en la abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por ahí estoy pasando un problema mal sentimental, ¿no es cierto? Pero ahí está la palabra de Dios que tenemos que profesar, que proclamar y que declarar con nuestra boca. No para Dios, porque Dios ya sabe eso de nosotros. Pero es para nosotros mismos, para que esa palabra es ahí donde se hace carne. En medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la lucha, en medio del horno. Es cuando el verdadero oro se ve. Y ahí el proclamar de la palabra, en alabar a Dios en esa circunstancia, es cuando encontramos la salida de la prueba. Santiago dice algo muy, muy loco. Miren lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1, verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Acá una vez más dice, cuando se hallen en diversas pruebas, tengan por sumo gozo, porque es una preparación de Dios.
Y cuando sientan flaquear, se lo estoy parafraseando más o menos a los versículos que leí. Cuando sientan flaquear, acuérdense de su verdadera identidad. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, pida sabiduría. El que le falte fe dice pida sabiduría. Esa es la sabiduría, la fe. La sabiduría verdadera es la identidad que nosotros tenemos. Que nadie te quite tu identidad, que nadie te robe tu identidad. Esa es la sabiduría, que cuando entendemos esa sabiduría, entendemos el propósito de las pruebas. Y al entender el propósito de la prueba es donde encontramos la salida. Es la salida, entender el propósito. ¿Por qué? Porque Dios no te... El sometimiento a prueba de nuestra fe, de las cosas que pasamos, no es para hacernos daño. Tiene un propósito, y es que seamos purificados y que valgamos más cuando salgamos del horno. ¿Y cuándo salimos del horno? Cuando entendemos el propósito. Cuando la sabiduría de Dios nos ilumina y nos plantamos en nuestra verdadera identidad y decimos: Dios, por más que estoy pasando esto y aquello, yo me paro firme en tu palabra. Tu palabra dice esto y esto y esto de mí. Y ahí es cuando la palabra se hace carne en nuestra vida. Y cuando la palabra se hace carne en tu vida, en mi vida, es cuando hallamos la salida de la prueba. ¿Para qué seguir siendo probado? El Señor no nos quiere hacer daño. El Señor quiere que entendamos quiénes somos realmente. Así que bueno, firmes, y a estar firmes en medio de la prueba, en medio de la aflicción, y proclamar lo que dice acá, lo que estamos estudiando en la palabra de Dios.